Okay. So, good afternoon, good morning, everyone. Buenos días, buenas tardes a todos. Y estamos en la cuarta sesión del seminario. Muchas gracias a todos por estar aquí, por continuar con nuestra atención. Y hoy tenemos una sesión súper interesante y muy novedosa, porque no hay muchos trabajos sobre el tema de que nos hablarás. Y así, cuando estábamos organizando el seminario y pusimos este tema, sí, qué bien, qué maravilla. Y especialmente Francesco Giuliani, que va a hacer el comentario, ha sido especialmente contento de la selección de ese tema, porque él también trabaja eso en otro contexto. Así que vas a recibir un comentario súper interesante y muy de una persona que sabe mucho de eso. Entonces, el título de hoy es El largo brazo de la justicia episcopal, los jueces eclesiásticos regionales y los jueces comisionados. Gracias otra vez, Jorge, por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Benedetta. Bueno, como siempre, no nos vamos a dedicar solamente al texto que yo supongo que ustedes ya leyeron, y si no, pues lo van a leer o lo tienen que leer, o espero poderlos inspirar para que lo puedan leer. Así que quiero compartir parte de la investigación que estoy haciendo aquí, cosas que estoy encontrando, cosas que me parecen importantes. Como en todas las sesiones pasadas, lo que voy a compartir con ustedes es un adelanto y una hipótesis que se va armando para poder entender lo que sucede en la Hispanoamérica virreinal en un contexto de iglesia que, como hemos reflexionado todas estas sesiones, la iglesia es una constelación de diversidades coherentemente organizada, ¿sí? Y si no la entendemos así, no vamos a entender. Así que la visión diacrónica y sincrónica siempre es muy importante. Vamos a dividir la presentación en 4 grandes apartados. Primero vamos a caracterizar a esta jurisdicción delegada, que es de lo que estamos hablando, de los jueces regionales y comisarios, la jurisdicción delegada. La vamos a caracterizar de cara a la doctrina canónica indiana, ¿sí? Segundo, vamos a hacer un viaje al pasado para ver los precedentes históricos de lo que acá llamamos Baja Edad Media, para tratar de ver desde dónde viene esta institución y cómo se va definiendo en el segundo milenio. Realmente lo que la mayor parte de nosotros estudiamos es la iglesia del segundo milenio, ¿sí? Se define en ese siglo XI tan rico. Luego en estos precedentes históricos, vamos a ver una dimensión diacrónica, es decir, en el transcurso del tiempo, y luego vamos a entrar a la dimensión sincrónica de la formación de estos jueces, ¿sí? Es decir, ¿qué está sucediendo al mismo tiempo de lo que ustedes ya leyeron y vamos a platicar con los jueces delegados regionales y comisarios? ¿Qué está sucediendo sobre todo en la parte lusitana, en el imperio brasileño, y un poquito en Italia y en Francia, ¿sí? ¿Qué está pasando en estas partes? Y una vez que tengamos este cuadro más completo, ¿sí?, vamos a regresar otra vez a lo sincrónico a ver qué sucedió en Sevilla. Sevilla es la iglesia madre. Sevilla es la iglesia madre de América. Perú se va a desprender de Sevilla, México se va a desprender de Sevilla, así que los presentes sevillanos son decisivos. La diócesis hispalense es fundamental para nosotros. Y luego ya vamos a aterrizar finalmente una reflexión sobre estos hombres concretamente que administraban la justicia regional, en el caso concreto que vamos a hablar, que es Michoacán. Bien, entonces, como ven, tenemos una presentación un poco cargada, así que más vale que empecemos de una vez. Primero, les recuerdo que la caracterización que hicimos desde la primera y segunda sesión sobre la jurisdicción, entre muchas otras cosas, puede ser ordinaria o delegada. La jurisdicción ordinaria es aquella que viene con el cargo, nadie me la da, existe por el cargo mismo. Un obispo ejerce jurisdicción ordinaria. El provisor, lo que nosotros llamamos provisor, y como vamos a ver en casi todo se llama el oficial principal, el oficial general, el oficial
con cualquier apellido, pues el central, equivalente al provisor, también va a ejercer jurisdicción ordinaria. Pero para efectuar su labor, nombran otros jueces, ¿sí? Que esta es la jurisdicción delegada. La jurisdicción delegada vamos a caracterizarla en este momento, ¿sí? Bien, la jurisdicción delegada se utiliza no solo por la justicia eclesiástica, sino también por la civil, para tener flexibilidad, para poder crear tribunales regionales, para poder alcanzar todos los rincones de un obispado, ¿sí? Son los jueces delegados y subdelegados, entre los cuales destacan los foráneos, que se le llama el Concilio de Trento, desde antes el Concilio de Trento, se llama Letrán, y los jueces de comisión, y ahorita vamos a ir caracterizando. Los delegados se caracterizan porque tienen jurisdicción, ¿sí? No por su propio oficio, sino porque se le encomienda a alguien que ejerce una jurisdicción ordinaria. Los subdelegados se caracterizan porque el ordinario delega y el que delega vuelve a delegar, y ese es un subdelegado, ¿sí? Como cajitas chinas, está muy sencillo. Bien. El juez delegado tiene limitantes. Primero, no se presume jurisdicción en el delegado a menos que lo demuestre. Y hay muchos juicios que se pierden por eso. Es decir, contestar el nombramiento de un delegado es deporte nacional en todos los juicios. Es la forma más fácil de tirar un juicio. Así que el delegado debe demostrar que es un juez delegado a través de papeles concretos, ¿sí? Siempre pues tienen que presentar cartas de delegación y demostrarlo fehacientemente. Estos jueces delegados y subdelegados, nos va a decir Edia Molaños, ejercen jurisdicción los foráneos y particulares de los pueblos o partidos, los jueces visitadores y los jueces comisarios. Entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, pásenle a lo barrido, siéntese en lo limpiecito, ¿sí? Bien, los jueces de comisión y los jueces foráneos, los foráneos son aquellos que se llaman también vicario juez eclesiástico. No en todos lados le van a llamar así, pero en la Hispanoamérica la doctrina le suele llamar, los obispos le suelen llamar vicario juez eclesiástico. Es decir, es el que representa al obispo ejerciendo la función de un juez eclesiástico. ¿Podemos interrumpir un poco? Sí. Por el micrófono yo creo que no funciona. Ahí, no. ¿Otra vez? ¿Hasta dónde escuchaste? No te escucho. No te escucho nada. ¿Hasta dónde escuchaste? No, pues volvemos a empezar, no pasa nada. Main audio Grete Uber Rufen. Y ahora ocurrió como que la semana pasada que primero se cortaba hasta que dejó de oír. Pero ahora se puede oír. ¿Hasta dónde oyeron? No, no sé. No, nos va a decir. El main audio. Nos comeremos otra galletita. Así. Cuando lo pones, Si no funciona, ¿qué vamos a hacer? no sé, seguro ellos saben. Hay plan B, plan C.
No hay servilletas. El pantalón siempre es bueno, ¿no? Sí, funciona. Sí, hay. Y el pañuelo tomar es esa mejor si todavía. quieres. No, pero acá hay. Que no se vean. Que no se vean. Pues Ay, Son muchas muy gracias. lindas, pero son las del baño. Están buenas, están buenas. Oye, en los departamentos hay solo de esas. ¿Ahí en la cocina? Sí, siempre ven blancas. Ujú. Yo voy a poner de eso en mi casa. Es una maravilla. Estás... Y el Ok, señor. ahora sí. ¿Ya nos oyen? Hay que hacer como la otra vez que acercamos la... Este, Sí, se escucha. Benedetta, sí se escucha. Perfecto. Bueno, a ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, yo creo que sí. Sí. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ¿se oye? Tenemos que estar contando, sí. Sí, ok, sí, bueno. no sé, profesor, si A quiere cambiar puesto, no sé. ¿Me paso para allá otra vez? Si te escuchan bien, yo creo que es mejor para no cambiar la cámara. Ok. Entonces, Bolívar, ¿me oyes? Ah, ya vi que no estás. Sí, se escucha bien, pues. Entonces nada más le echo pulmón al asunto. Bueno, ok. Bolívar está en España ahorita en los archivos. Bien. Ok. No sé hasta dónde oyeron. Después del buenas tardes, ¿qué oyeron? Escuchamos hablar de Sevilla. La delegada. Ok, bueno. Subdelegada. Entonces, rápidamente retomo, nada más recordar que la jurisdicción es ordinaria cuando viene con el cargo y es delegada cuando el ordinario, que ejerce jurisdicción ordinaria, delega, da ciertas órdenes a otro juez para que haga cosas. Entonces, la jurisdicción delegada siempre va en función del nombramiento que se le otorga y el ordinario le va a decir qué cosas tiene que hacer. A veces los delegados pueden nombrar otros que van a ser subdelegados, pero siempre la característica es que el juez delegado depende de aquel que lo nombró y tiene tareas claramente definidas en el nombramiento mismo. Bien, decíamos que hay dos principales en el orden eclesiástico de la Hispanoamérica reinal. Hay dos tipos de jueces fundamentales entre los delegados: los jueces de comisión, comisionados, comisarios, por comisión, búsquenle el término por analogía que quieran, ¿sí? Estos, su nombramiento es al caso específico, es decir, van a ir al caso específico. En los ejemplos del que leímos, uno de los jueces delegados primero fue juez comisionado para arreglar un problema de algo que se estaba haciendo contra una persona, y esa es su característica principal. Estos jueces, aunque van a algo muy específico, suelen tener mucho poder, porque cuando llega el juez comisionado con su nombramiento, suspende la jurisdicción de cualquier otro juez, incluso de un ordinario, ¿sí? Si los jueces de comisión, digamos que son teledirigidos, van a algo concreto, ¿sí? Y en eso concreto absorben toda la jurisdicción posible del nombramiento. Ahora, los jueces vicarios, juez eclesiástico, juez foráneo, como les llaman los concilios, el oficial regional, el oficial, se les pueden llamar de muchas maneras, ¿sí? Son aquellos que tienen una comisión más permanente en una región determinada. Esta es su característica. Su delegación es por más tiempo y siempre abarcan una región determinada, ¿sí? Esto es muy importante. Y por supuesto, toda jurisdicción delegada pues se muere con el delegante, ¿sí? O cuando acaba su comisión, o cuando acaba su misión, o cuando son destituidos de su cargo, sustituidos por otro. La jurisdicción delegada depende totalmente del ordinario. Este dato que les estoy dando va a ser muy importante para entender la historicidad de este juez delegado. Bien.
en la lectura de fechas pasadas ponía yo ejemplos de nombramientos de jueces foráneos, de vicarios jueces eclesiásticos, para hacer énfasis en cómo los obispos van utilizando a sus jueces foráneos, a sus vicarios jueces eclesiásticos, según conviene, por decisiones personales, por tradición local, por cómo se mueven las fuerzas. Por ejemplo, en un nombramiento en 1614, en el puerto de Acapulco, que poco a poco se va a ir convirtiendo en un tribunal más o menos permanente, se le dan, además de toda la jurisdicción civil total, criminal parcial, se le nombra juez de testamentos y visitador de todas las cofradías del puerto. Años después, en el nombramiento en 1656 para Querétaro, otro obispo le da lo mismo que se le dio al de Acapulco, pero no le dan, ¿sí?, las competencias en testamentos y capillanías y tampoco en asuntos decimales. Luego pasan los años y en 1663 tenemos otro nombramiento también para Querétaro, en donde se reafirma lo que se le dio a Querétaro 15 años antes, pero se le agrega la parte territorial. Ya no solo es Querétaro, sino otras 4 o 5 parroquias más. Este juego lo vamos a encontrar todo el tiempo. Así que el error histórico que podemos cometer como historiadores es pensar que una vicaría va a ser permanente. Eso nada más en la Edad Media. Ahora sí que, como vamos a ver en su momento. Bien. Lo importante es entender entonces que la jurisdicción delegada se diseña al caso, ¿sí? Y la tendencia es a generar tribunales regionales permanentes para dar estabilidad y crecimiento y consistencia a lo que se hace. Algunos de ellos llegan a ser importantísimos, como fue el de Toluca. El de Toluca, cerca de la Ciudad de México, tenemos la ventaja de que está el archivo completo. Yo creo que de muchos regionales están completos, la cosa es encontrarlos, ¿verdad? Por ejemplo, Querétaro debe tener algo muy importante. Bien, esto que acabamos de decir tiene validez más o menos general porque la doctrina canónica que se utiliza en Indias es la general que se va a utilizar en todos lados, pero es también específico para la Hispanoamérica virreinal. Vamos a dejar esto aquí, congelamos la imagen en el tiempo, así, como se quedó mi voz, así, y vamos a ir hacia atrás ahora. Vamos a ver un poco de los precedentes históricos, brevemente. Son cosas que me voy encontrando aquí. Primero recordemos cómo se forma la jurisdicción, todo lo vimos la vez pasada, pero es importante recordar cómo se va formando la jurisdicción del Tribunal Episcopal, siglo XI, XII, XIII, XIV, para entender los subdelegados de esa jurisdicción que se va formando, ¿sí? Recordemos brevemente que en la Edad Media sigue un mismo patrón de formación y desarrollo en casi todos los lugares que he tenido la oportunidad de revisar aquí en el Max Planck Institute, ¿verdad? ¿Sí? Que va del siglo XII, XIII, XIV, esta formación va de una dispersión institucional sin definición procesal clara, sin diferencias del todo entre pecado y delito, entre asuntos civiles y criminales, tampoco se distingue entre la disciplina y el castigo penal, etcétera, según ha explicado varios autores, y que esta jurisdicción de cada obispado, el corazón va a ser las archidiaconías y los arciprestazgos, ¿sí? Le llamo archidiaconía para no confundir con el arcediano de la catedral, ¿sí? Reciben el mismo nombre, pero son otra cosa. Son dos instituciones distintas, aunque a veces el arcediano pueda ser el archidiácono. Pero vamos a separarlo. Los obispados se dividen en archidiaconías y cada archidiaconía en arciprestazgos y luego vienen las parroquias. Estos archidiáconos son los que ejercen una autoridad hasta que llega el siglo XII, siglo XIII. Las cosas empiezan a cambiar y decíamos surge la figura del oficial. Oficial significa jurisdicción contenciosa, nombrado directamente por el obispo, cuya característica es tener independencia de los arcedianos, pero van a estar subordinados al obispo. Es decir, estos oficiales son subordinados al obispo, ¿sí? A partir de la segunda mitad del siglo XIII se forman tribunales más permanentes, con distinto ritmo, en distintos lugares, ¿sí? Con estructura, funcionarios, territorios, etc. Recordemos también que
el crecimiento de esta jurisdicción que depende directamente del obispo, los oficiales, se hace en conflicto con jurisdicciones tradicionales y a veces en colaboración, abadías, señoríos, cabildos catedralicios, otros arcedianatos, por supuesto con el tribunal del rey y otro tipo de jurisdicciones. Ahora, recordemos que la jurisdicción de los oficiales y sus tribunales se van a ir negociando y van a ir estableciendo sus características según las características del lugar, por lo cual no podemos declarar eran así. Podemos decir rasgos generales, pero siempre hay que ir al caso concreto para poder estudiarlo con calma. Y también decíamos que la formación de los tribunales, ¿sí?, hubo ciertas cosas que favorecieron su desarrollo, por supuesto la Revolución Papal del siglo XII, que conlleva la posterior desarrollo del derecho canónico y la doctrina del proceso judicial. A esto de la doctrina del proceso judicial se le ha dado muchísima importancia, y yo estoy de acuerdo, en la formación de estos tribunales. Desde los estudios de Fournier, que vamos a hablar desde 1889, fíjate, desde entonces ya se decían estas cosas, y uno más de 100 años pues aquí está insistiendo. Bueno, bien, obviamente el surgimiento de las universidades que van a crear un cuerpo altamente profesional que va a trabajar en estos tribunales. Decíamos, por supuesto, la influencia del Cuarto Concilio de Letrán, y un dato que nos recordó muy bien Benedetta la vez pasada, la residencia de los obispos. Si a partir del siglo XII-XIII, en esta revolución, los obispos pasan a depender más del Papa, no voy a explicarlo, pero nada más lo voy a decir, pierden ciertas características feudales que tenían, con lo cual ganan mucha autonomía, ¿sí?, y se vinculan más al Papa, y esto va a hacer que sean obispos residentes y por lo tanto puedan estar dando las batallas para el crecimiento de la jurisdicción. Bien, esto para recordar. Ahora, conforme se van estableciendo estas oficialías centrales que nosotros llamamos provisorato, ¿sí?, y que otros llaman vicariatos generales, ¿sí?, conforme se establece un tribunal propio del obispo encabezado por su oficial, ¿sí?, acuérdense que es provisor oficial, lo jurisdiccional depende de ser oficial, ¿sí? A ver cómo explicamos este asunto, pero bueno, ¿por qué provisor? Seguimos con la pregunta. Bien, lo importante aquí es, empiezan a tejer una red de tribunales regionales de foranías, ¿sí?, de oficialías en las distintas regiones, y este es un fenómeno verdaderamente interesante, ¿sí? Son tribunales que se van a mover por debajo del nivel diocesano, son regionales, ¿sí? Y van a recibir muy distintos nombres. Voy a mencionar nada más, déjenme ver si ya estamos bien, ok. Ok. Esta estructura que se define en la Baja Edad Media, obispo, su tribunal central por un oficial y jueces regionales, se va a mantener a lo largo del tiempo, y es la que vamos a encontrar en Hispanoamérica y también en Brasil. Lo importante aquí va a ser cómo se va a modificar, cómo se va a adaptar este asunto, es a lo que tenemos que entrar. Bien, para eso es necesario que entremos a la dimensión diacrónica, ¿sí? Ya recordamos la formación de los tribunales, y ahora vamos a ver. Me he dado la tarea de leer muchos casos, nada más les voy a abrir el apetito. Lo vamos a proporcionar, por ejemplo, el caso de las Lower Ecclesiastical Jurisdiction, escrito por L.R. Puss, ¿sí?, o Poos, como lo queramos pronunciar. Puss en español se ve muy feo, ¿sí? Que en realidad debería haber dicho los oficiales regionales, pero le ponen esto para entenderlo, ¿no? Y este es un estudio del 2001, estudia dos jurisdicciones distintas, ¿sí?
una del Deán y el Cabildo de Lincoln de 1336 a 1349, en donde se trata de una jurisdicción especial reservada al Deán y Cabildo de la catedral, ¿sí? Y el Deán y Cabildo van a ser los que ejerzan la jurisdicción, y ellos a su vez son los que van a nombrar a los jueces regionales, a sus propios oficiales. Y en este mismo va a estudiar también la diaconía de Wiesberg, de 1458 a 1484, de la diócesis de Ely, y en donde se trata de un juez delegado del obispo y dependiente del obispo. Y hace el estudio comparativo muy interesante. Piensen, el Deán y Cabildo ejerce jurisdicción por tradición, porque eran los dueños de los territorios, ejercían el señorío en ese territorio, estaban enfeudados. Sí, no se puede romper con eso. Bueno, nos explica el autor, que se van a nivel subdiocesano. Aquí empiezan a adquirir nombre los tribunales episcopales. En Inglaterra suelen llamarse consistories, aunque no son consistorios. Si de una tradición de tribunales colegiados se pasa a un tribunal unipersonal, pero mantiene el nombre de consistorio. No siempre le llaman consistorio, también se le llama oficialía principal, oficialía central. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la nomenclatura, pero también en las Indias. Acuérdense que estamos en el mundo, abro paréntesis, de la analogía. La forma en que se nombra al funcionario es muy importante porque determina características. Los funcionarios se asemejan entre sí, pero nunca son iguales. Así que hay que decir, así como lo nombra el obispo, hay que ver qué es lo que quiere decir realmente, aunque por analogía se parezca. Un oficial ejerce las funciones de un provisor, pero no es un provisor. Hay que tener mucho cuidado entonces, hay que hilar fino en lo concreto. Bien, también nos va a explicar que está el nivel subdiocesano, está el nivel del obispo, y lo ven las cortes de apelación, que va a ser una general, que es la corte de Arques, ¿sí? Y otra en donde va a intervenir también el Papa. Bueno, esto nada más para determinar cómo hay distintos niveles. Bien, en el primer caso, el Deán y Cabildo de Lincoln actúa por tradición y costumbre y privilegio, siempre con arreglo a los obispos, con creciente tendencia a limitar las competencias del oficial nombrado por el Deán y Cabildo, incluso dentro de su propio territorio enfeudado, ¿sí? Y esta tendencia la vamos a observar en todos los lugares estudiados. Las jurisdicciones tradicionales que nombran a sus propios oficiales para hacer justicia van a ir cediendo terreno poco a poco frente a los obispos, en muchos casos por colaboración, ¿sí? Sí, el obispo es, desde su origen, la autoridad máxima dentro de una región. Entonces, el que vaya creciendo su autoridad, su potestad, es el que va ganando en su potestad jurisdiccional. Por otro lado, el de Wiesberg opera bajo jurisdicción episcopal, delegada por el obispo de Ely, ¿sí? Hay conflicto con los archidiáconos que ya existían en esa región, pero se los van comiendo. Una de las estrategias es hacer del arcediano que ya existe ahí un oficial del obispo, ¿sí? Entonces le reconoce su jurisdicción, pero ya es porque yo te la di o yo ya te la di. Esa estrategia también la van a utilizar en las Indias, ¿eh? con los religiosos. Yo te nombro, ok, tú quieres orar, pero yo soy el que te nombré. Y así vamos estableciendo el precedente de quién es el que tiene la jurisdicción y el juez que realmente puede mandar. Esto para este caso, ¿sí? Por otros estudios similares en la época, sabemos que hacia finales del siglo XV, el obispo ya ha establecido claramente su audiencia. Ya me encontré citas de documentos donde ya les llaman, ¿sí?, de Episcopal Audience, lo cual me encantó. Ya le llaman audiencia. Le llaman consistory, le llaman principal officiality, le mandan este tipo de cosas, ¿sí? Y siempre con ayuda de jueces regionales que como dijimos va creciendo su jurisdicción. Esto es estable hacia finales del siglo XV, es decir, al entrar la modernidad, ¿sí? Bien.
Esto pues en la dimensión de Inglaterra. Lo mismo me encontré en otro estudio, este de 1982, una dinámica muy general a Cambridge, de manera similar en Canterbury, un estudio realizado por Woodcock, en Escocia, un estudio de 1982, sigue la misma tendencia. En Escocia, una jurisdicción muchísimo más dispersa, pero va a seguir la misma tendencia. Y en Francia, un estudio que me encantó, de 1889, de un señor llamado Fournier, que hace este estudio, ¿sí? Realmente los franceses en esa época hicieron estudios muy interesantes. El estudio más interesante que hay sobre juicios de animales lo hizo un señor Menebré en los mismos años. Yo creo que ya era escuela, francamente, pero hace un estudio fantástico sobre el oficial del obispo y las jurisdicciones locales. Y lo mismo el cardenal Erdo, que para mí es un gran descubrimiento como historiador, para Polonia y para Hungría. Es decir, en todos lados, el surgimiento de los oficiales jueces regionales va de la mano del fortalecimiento de la jurisdicción episcopal y de su tribunal para hacer justicia de muy diversas maneras en todos los rincones del obispado, y cada uno de estas officialities, de regional officialities o como le quieran llamar, tiene distinta jurisdicción en sus competencias frente a personas y materias. No todos hacen lo mismo y van cambiando a voluntad de los obispos según vaya siendo necesidad, ¿sí? Y esto es muy importante. Ok. Vamos ahora a la dimensión sincrónica. Es decir, ¿qué está pasando paralelamente en el siglo XVI, XVII a la Hispanoamérica virreinal? Brevemente nada más lo voy a mencionar, ¿sí? Hay estudios muy interesantes para el caso de Francia, seguidores de Fournier. Otra vez, hay un libro de varios autores, ¿sí? Del 2010, en donde estudian estos oficiales centrales y regionales para Francia en distintas partes, descubren la misma tendencia, todos coinciden en caracterizaciones independientes, que esto es lo importante, en la estructura básica, entrando ya a la modernidad, entrando al siglo XVI, XVII, aquí le llaman modernidad, ya le llamamos de otras maneras, ¿sí? Pero ya hay esta constante, el obispo, su tribunal, su provisor, su oficial y sus jueces regionales. En Europa, en conflicto con otras jurisdicciones, en América no, pero lo veremos en su momento. Bien, en Italia hay un estudio muy interesante que se realiza en Asti, yo no sé si es toda una colección, La Justicia del Vescovo. Sí, me encontré 2 libros nada más, pero yo me imagino que iba a ser toda una colección, pero está fantástica. Sí, entonces en Francia y en Italia tenemos ya esta estructura, entrando a la modernidad, el obispo, su tribunal, que puede recibir diversos nombres, un oficial principal a la cabeza de esta audiencia y jueces regionales, y la jurisdicción de los regionales varía muchísimo, ¿sí? Incluso cómo se califica la competencia. Decíamos la vez pasada, y ahora lo voy a confirmar, cómo hay foranías, hay lo que llamamos nosotros oficiales que cargan las tintas. Hay unas foranías que se ocupan más, por ejemplo, de la usura, otras se ocupan más del matrimonio. En Francia la materia matrimonial es criminal, ¿sí? Y en el norte de Italia, en Venecia, es civil, lo cual va a hacer que las sentencias sean distintas. Un mismo caso, tratado de materia criminal, lleva a un proceso disciplinario totalmente distinto a uno civil, que el civil, su objetivo principal es hacer la aveniencia siempre entre las partes para llegar a acuerdos, ¿no? El juez trabaja de distinta manera. Bien, y todos coinciden, ¿sí? Los estudios igual de Francia, Italia, y de Polonia, de Hungría, todos coinciden que el Concilio de Trento lo que viene es a reforzar esta tendencia, ¿sí? No la crea, la refuerza, la hace más pronunciada, ¿sí? Y de esto, bueno, es que ustedes no están, perdón, pero hay un seminario que está aquí sobre el Concilio de Trento en donde hemos visto esto precisamente, es decir,
y algo que he insistido mucho, el Concilio de Trento no inventa las cosas, las cristaliza, les das fuerza, las potencia y en ese sentido innova, ¿sí? No porque lo haya sacado de arriba de la cabeza como las arañas, sino porque cristaliza, da fuerza, ¿sí? Y da impulso. Y todos coinciden que Trento es muy claro y eso para nosotros era muy claro. Bien, vamos a la parte sincrónica ahora en la formación de estas cuestiones. Y gracias a Ana María Lehmann, Ana Clara Lehmann. Es que tienes una hermana gemela, pero no te había dicho. Bueno, no, gracias a Ana Clara, que me hizo llegar en la discusión que tuvimos la vez pasada, un texto que me encantó de Pavia Mendoza y Brito, A Justicia Infradiocesana no Imperio Portugués, Raíces do Modelo Normativas a Sao Geografía de como se pronuncia. Es decir, la justicia infradiocesana. Es un estudio muy interesante. Yo espero que lo conviertan en libro alguna vez. Me imagino que sí, porque tiene la pinta de adelanto de investigación. Y lo que analiza es, a finales del siglo XV y XVI, y un poco XVII y XVIII, ¿cómo se va a organizar la justicia eclesiástica dentro del Imperio Portugués? ¿Sí? Mencionan algunos precedentes medievales muy a la ligera, no se meten en ese asunto, ciertamente, pero prefieren entrar de lleno a Portugal. Primero van a ver la estructura central de Portugal, ¿sí? Lo que van a buscar son los vigarios da vara, también pronunciado vigario da vara. Esto es muy interesante. Solo aquí me he encontrado que se llaman vicarios de vara. Lo que tenemos en toda la Hispanoamérica son los alcaldes de vara. Es que la vara es el símbolo de justicia. Lamento decirles que no es un símbolo de justicia prehispánico, es un símbolo de justicia medieval. De hecho es más antiguo porque bueno, Moisés cuando nombra a sus ayudantes les entrega la vara de la justicia, o sea, es más bíblico de lo que se imaginan, pero bueno, vicario de la vara es muy interesante, porque están asimilando toda una nomenclatura. Y estos son los regionales, ¿sí? Y fueron los brazos de los obispos en todos los lugares donde el imperio se fue expandiendo. Lugares a veces a cientos o miles de kilómetros de distancia en las costas de 4 continentes, América, África, Asia y Oceanía. Esto no lo vamos a ver en el Imperio Español, solo en el portugués. Bien, estudian primero la estructura centralizada en los mismos años, en Braga y Lisboa, que son las dos grandes arquidiócesis portuguesas, y Braga es la primada, Lisboa después va a ser patriarcado. No sé cómo se agarraron a pleitos ahí, quién sabe cómo se agarraron entre el patriarca y el primado. No han de haber podido desayunar juntos ni a 100 kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero bueno, Portugal es raro, ¿no? Bueno, como estos tribunales tienen su vicario general, se dividen en vicarías, también muchas de ellas constituidas por tradición, y a esas vicarías le van sumando sus vigarios da vara, ¿no? Es decir, como lo que vamos viendo es la misma lógica que vamos viendo en todas las monarquías católicas de la Edad Media. Pero aquí la puerca tuerce el rabo. Traducido en español, las cosas cambian, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Portugal se empieza a extender. Portugal, sobre todo, es un imperio mercantil, es un imperio de comercio, ¿sí? Y cómo va pasando esta estructura a los territorios de ultramar. Y se reconoce una red muy vasta de jueces delegados, y conforme más lejos estén de la sede episcopal, más jurisdicción se les va a delegar. A mayor distancia, mayor jurisdicción. Pero siempre supeditados al obispo. A veces a 6 meses, a 1 año de distancia, ¿sí? Esto sí es sorprendente por una razón que vamos a ver. Habla de los obispados de Madeira, de Lugones. Hay que ver todo esto con más cuidado todavía. Y luego América. Brasil, 1551. Se crea la diócesis de Brasil. Entiendo que este es el nombre que se le dio. Estoy bien. Salvador de Bahía. Salvador de Bahía, Brasil. Okay. Sí. Bueno, es que le llaman Brasil. Salvador de Bahía.
El obispo nombra su vicario general, por supuesto, y un número de vicarios pedáneos, se le llama, que son los comisarios, los que van de pueblo en pueblo ejerciendo jurisdicción. Pero resulta que el obispo, cuando nombra sus primeros vicarios pedáneos, se da cuenta que ya existía una red de vicarios anterior a su llegada. Los asimila, ¿sí? Lo que va a hacer es asimilarlos. Si digamos, dice, bueno, si te había nombrado el de allá, ahora te nombro el de acá, ¿sí? No le reconocen ningún tipo de autonomía ni independencia, sino luego los asimilan. Lo interesante es que ya existía esa red, y ese dato es esencial para entender lo que va a pasar en la Hispanoamérica virreinal. Bien, y aquí vamos a entrar a algo que me parece interesantísimo, ¿no? Todas estas vicarías de vara y estos vicarios pedanos y todo van a depender de su obispo, quien va a fundar su auditorio, así le llaman, su audiencia, ¿sí? Es su auditorio, ¿sí? En una estructura semejante a la de todas las iglesias, pero los obispos ejercen, los vicarios de vara preexisten a la fundación del obispado, se expanden por todo el territorio a miles y miles de kilómetros por 4 continentes. Esto no va a suceder con la monarquía de España ni en las Indias ni en Filipinas. Aquí llega primero el obispo, establece su tribunal, a veces mejor por él mismo, o nombra su proceso, y después empieza en un proceso posterior la fundación de vicarías foráneas. Y normalmente primero van a actuar con vicarios, con jueces comisionados. El caso de Michoacán con Basto de Quiroga es clarísimo, el caso de México con Zumárraga es clarísimo, y el caso de Michoacán en el siglo XVII y de México en el siglo XVII es clarísimo. ¿Por qué hablo de México y Michoacán? Porque es lo único que conozco. No es cierto, conozco más, pero es lo que he estudiado ya en archivo, ¿no? Bien. Y llega a 2 conclusiones los autores de este. Dicen, primero, ponen un modelo que ya existía en la Iglesia Católica de Occidente, que se puede replicar fuera de Europa. Lo mismo podemos decir para Hispanoamérica. Sí, es un modelo muy noble en ese sentido. Segundo, que es un modelo dotado de enorme ductibilidad, de enorme flexibilidad, ¿sí? Para ocupar en el espacio las funciones necesarias al cumplimiento de la misión del obispo. ¿Sí? Yo agrego una tercera característica que va a ser común a todos. No hay jurisdicciones previas, ¿sí? Y esto obviamente va a ser importantísimo en el crecimiento de la jurisdicción de los obispos. Y en esto, para el caso de los estudios de la Iglesia en la Nueva España, hemos exagerado mucho el papel de los religiosos misioneros. Ahora sí estoy convencido. Sí fueron muy importantes, sí ejercieron jurisdicción, sí, pero es una jurisdicción que siempre va a ser especial, delegada por el Papa. Y esto frente a los obispos los va a ir echando para atrás. Otro día les hablo de cómo acabaron con los jueces delegados, pero esa es otra historia. Bien. El caso de España entonces va a ser muy diferente al de Portugal. Primero llegan los obispos, ¿sí? Bueno, junto con los misioneros. No llegan primero los misioneros y después los obispos. Los obispos llegan junto con los misioneros. Los misioneros se van a encargar de la cristianización, ¿sí? Porque es un imperio, es una monarquía que se expande por poblamiento, no por enclaves, como es el caso de Portugal. El poblamiento es el objetivo, ¿sí? No el enclave comercial, es el poblamiento. Yo sé que Portugal también tuvo poblamiento, pero la lógica es muy comercial. No, aquí es poblamiento. Entonces llegan los misioneros y construyen catedrales y se van a quedar. Y en un momento posterior se consolidan, acuérdense que se nombran más de 27 obispados en el siglo XVI. El crecimiento de los obispados en la Hispanoamérica virreinal es a la velocidad sorprendente, es rapidísimo.
aunque no tuvieran que comer los obispos, nombran el obispado, se funda el obispado, se forma su cabildo. A veces los cabildos tenían 2 personas, a veces nada más el puro deán, que a su vez le hacía de provisor y de arcediano y demás ceremonias. Porque ese es el proyecto. Y esto es central para entender el papel que jugaron las vicarías foráneas. Si en un segundo momento, en un tercer momento empiezan a crecer, porque es como el obispo va expandiendo su influencia, ¿sí? Y va expandiendo su jurisdicción en los distintos lados. Y algo muy importante y diferenciado en los 2 imperios, el portugués y el español, pero que lo hace muy distinto al modelo europeo. No hay jurisdicciones previas. Nunca hubo vicarías de religiosos, ¿sí? De suerte que pueden fundar sus foranías con absoluta libertad, ¿sí? Y esto va a suceder desde antes del Concilio de Trento. Yo he ya investigado y publicado cómo este modelo es previo al Concilio de Trento en Hispanoamérica Virreinal. Tengo varios artículos publicados al respecto, ¿sí? Y esto me parece muy importante, ¿sí? Entonces son instrumentos idóneos en manos de los obispos para crecer su jurisdicción, ¿sí? Ahora vamos a la Hispanoamérica Virreinal. Pero para hablar de la Hispanoamérica, ¿cómo vamos de tiempo? Pero para hablar de la Hispanoamérica Virreinal tenemos que irnos al siglo XIII. Ni modo. Tenemos que irnos a Sevilla. Si siguen oyendo, ¿verdad? Sí. No, Sí, te escuchamos. no contestan, así que yo supongo que sí, pero bueno. Tenemos que irnos a Sevilla. Ya encontré las constituciones sinodales y concilios de Sevilla, les había dicho la vez pasada, pero todavía no me meto a estudiarlas con calma. Sí, hay que sacarles jugo. Por cierto, Pavía, Mendoza y Brito hacen un uso magistral de las constituciones sinodales de los distintos obispados, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque lo que dice el derecho canónico, en este caso diocesano o provincial, va a tener muchas adaptaciones en el terreno de los hechos a lo largo del tiempo. Entonces podemos utilizar estas fuentes como tipologías, lo mismo que la doctrina. Es decir, parece que así fue. Esa es la hipótesis que tenemos que manejar con esto. Y luego ver a ver qué es realmente lo que pasó. Sabemos que lo que va a pasar es muy parecido a lo que va a decir el derecho canónico, pero solo parecido, ¿sí? Acuérdense que la flexibilidad es inmensa. Bien, vamos a Sevilla. No se burlen en México, porque aquí ya se rieron de mí. No. ¿Se acuerdan del gallo Claudio? No, se van a acordar del gallo Claudio. Oye, quién sabe cómo hablaba en italiano. Fíjate. ¿Quién es el gallo Claudio? El gallo Claudio, No este que se peleaba con el pato Lucas y el perro, sí, todo el tiempo. Oye, hijo, oye. Bueno, en Italia quién sabe cómo fuera, pero existió. Okay, bien. Volvamos a Sevilla, no se distraigan, por favor. Volvamos a Sevilla. Ok. A ver, el caso de Sevilla es apasionante. José Sánchez Herrero escribe una historia, es decir, es una colección de 2010 de diversos artículos que hace, sí, y escribe La diócesis de Sevilla en la Baja Edad Media, 2010, una serie de artículos publicados en distintos lados, y nos introduce a la organización de la diócesis de Sevilla. Perfecto. No he encontrado un estudio sobre la estructura judicial como sí abundan en Francia, en Italia, en Inglaterra, que son los 3 lugares donde más he encontrado de esto. Pero sí nos describe de manera muy interesante cómo surge y hace un comparativo muy interesante. Primero, cómo funcionan las diócesis castellanas hacia el año 1250. ¿Por qué 1250? Porque en 1248 es la conquista de Sevilla, se funda el obispado de Sevilla en 1250, primero el orgullo del nepotismo del rey Fernando, su hermano lo nombra obispo de Sevilla, después se quiere casar, entonces pues, no se ordena, va y se casa, finalmente en el
256 llega un obispo que ya se toma las cosas en serio y se queda ahí un buen rato. Pero bueno, ¿cómo se organizaban las diócesis castellanas? Igual que en toda Europa. Arcedianatos, arciprestazgos y parroquias. ¿Sí? Junto con ello hay lugares o parroquias a cargo de vicarios nombrados por los obispos en competencia constante con las jurisdicciones tradicionales. El poder lo detentan los arcedianos, es decir, los archidiáconos, en ese sentido, ¿sí? Quien tienen el gobierno de la diócesis con autonomía respecto al obispo, es decir, la misma estructura, vamos a ver, ¿sí? Y los arcedianos visitaban, corregían al clero, predicaban al pueblo y ejercían justicia, excomulgaban, imponían censuras eclesiásticas y eran los jueces de las regiones, ¿sí? Y aquí, en 1250 empieza a haber algo específico, porque las partidas, nos dice Sánchez Herrero, van a definir con las partidas 50-60, 1250, 1260, van a definir a estos vicarios de jurisdicción tradicional como vicarios del obispo. O sea, ya el rey quiere que estén supeditados al obispo. No va a decir el obispo tiene que, sino ya lo considera como vicarios episcopales. ¿Sí? Y también refiere el Sínodo de León de 1406, en donde también se les va a ir nombrando vicarios del obispo aunque tengan autonomía. Es decir, vemos el mismo proceso de avance sobre las jurisdicciones, pero en Sevilla va a suceder de distinta manera. Y esto es bien interesante. Como ven, me emociono. Es que si está padre lo que estoy encontrando. Bueno, a lo mejor ya lo sabían todos ustedes, yo no, y me emociono mucho. Bien, pero en Sevilla funciona de otra manera. ¿Por qué? Porque Sevilla es una fundación, ¿sí?, que realmente empieza a funcionar hacia el 1260. El obispo que es el encargado de fundar y organizar la diócesis de Sevilla la divide en 5 arcedianatos de honor, pero no de jurisdicción. Esto y Copérnico son básicamente lo mismo. Sí, es una revolución copernicana en el ejercicio del derecho. ¿Quieren arcedianato? Ok, los vamos a dar. Los archidianos tienen que estar ahí. Pues es la forma que se organiza, pero son de honor, no de jurisdicción. Me encantó esto. Sin embargo, sí, bueno, entonces la diócesis quedaría dividida para su funcionamiento, sí, en vicarías y no en arcedianatos. Tampoco en arciprestazgos, sino en vicarías. ¿Sí? Y las vicarías van a tener sus distintas parroquias, aunque el centro van a ser los vicarios nombrados por el obispo. Es decir, realmente hay una organización regional desde el nacimiento mismo de esta diócesis. ¿Sí? Y todos son jueces delegados del obispo. Los vicarios normalmente eran permanentes, se asignaban a parroquias cuyos párrocos eran nombrados también por el obispo, ¿sí?, pero siempre ejercían jurisdicción delegada, no ordinaria. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Que esta es la iglesia madre de las Indias. Y las Indias van a seguir este modelo. Llega el obispo, funda el obispo, y el obispo organiza sin tener que negociar con jurisdicciones previas. A mí no me parece casualidad. Me parece que aquí hay claramente una tradición. Sí, estoy por publicar un artículo en donde, en un conflicto entre provisor y cabildo, el primer arzobispo de México, segundo obispo de México, hace valer la tradición sevillana, ¿sí?, para defender la jurisdicción de su provisor frente al cabildo de la Iglesia mexicana. Y gana el juicio. El juicio se prolonga por 200 años y lo ganan después de 200 años, con el presidente sevillano en la mano. Entonces, bueno, más claro yo creo que en el agua. Ok. No hay jurisdicciones previas. Es una conquista de poblamiento. ¿Sí? Esto, bueno, se ha estudiado bastante. Es el obispo, pone esa audiencia y teje una red de jueces delegados, auxiliares por todo el obispado y el arzobispado. Esto no es casualidad. Bien.
está ladrando un perro. Bueno, está emocionado igual que yo, se emocionó conmigo. ¿No se está escuchando? Lo quiero mucho. Ven. ¿Tienes frío? No, para nada. No, estoy aquí en la batalla. Vamos de tiempo, vamos bien, ¿verdad? Vamos aterrizando las cosas, ¿sí? Cuando en 1528 se funda la diócesis de México, aquí hicieron trampita, porque la primera fue Tlaxcala, pero luego dijeron que fue México. Claro, había que ponerla en México, no en Tlaxcala. Entonces, no, fue México, fue México. 1528. Se vuelve sufragánea en la fundación, sufragánea de la hispalense, es decir, la de Sevilla. Las primeras constituciones propiamente tal las va a manejar Zumárraga, se va a mover de acuerdo a las constituciones de Sevilla. Y el primer arzobispo en funciones realmente, ¿sí?, que va a ser Alonso, Fray Alonso, va a redactar, ¿sí?, las primeras constituciones de cómo funciona el cabildo y cómo funciona el arzobispado de México. Las va a redactar tan tempranamente como en el 54, antes del primer concilio, ¿sí?, explícitamente diciendo que están fundadas sobre las de Sevilla y que cualquier controversia que pueda haber o interpretación tiene que hacerse en función de la tradición sevillana. 1250. Aquí está decir, que esta solución de continuidad, ¿sí? No llegaron los obispos a ver qué hacían, porque sabían qué hacer fue que llegaron, ¿sí? Es un dicho muy mexicano, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Eso es lo que dijeron finalmente, ¿no? Bien, esto es lo importante. Y ese es el modelo semejante que va a tener el indiano. Habrá sus conflictos interesantes con las órdenes mendicantes, que son las órdenes fundadoras de la catolicidad indiana, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado. Estoy cierto ahora ya que hemos exagerado un poco la nota, ¿sí? Porque no son jurisdicciones ni tradicionales, son delegaciones pontificias con las cuales hay que ir negociando, y además, después de Trento, pues tienen la suerte volteada los misioneros, porque pues el Papa no está mucho con ellos, y como hemos podido comprobar en investigaciones recientes, Roma normalmente le da la razón a los obispos, ¿sí? Bien, ahora vamos, para cerrar, a la cereza del pastel. Ya vimos el mundo medieval, 500 años, ¿sí? Ya vimos qué pasó en Portugal, ya vimos qué pasó diacrónica y sincrónicamente, ya aterrizamos en las Indias, ya vimos de dónde viene el modelo indiano, ya vimos que las vicarías florianas serán fundamentales. Ahora vamos a aterrizar en lo concreto, lo que realmente importa. Todo lo que he dicho hasta ahorita es saliva. Ahora vamos realmente a lo que sale del archivo, que es lo que les pedí a ustedes que leyeran. No lo vamos a presentar todo, yo supongo que ya lo leyeron. Más bien vamos a ver ciertas características comunes que ellos tuvieron. Es un estudio sobre 3 vicarios regionales, sobre 3 vicarios jueces eclesiásticos, que ese es el nombre que en las diócesis de la Nueva España se le daba, de la provincia eclesiástica de México, se le daba a los vicarios foráneos. Casi no se utiliza el de foranía, por lo menos no en el 16 y 17. Es el vicario juez eclesiástico, es decir, vicario porque representa al obispo, juez eclesiástico porque es su jurisdicción. Ese es el corazón del nombramiento. Acuérdense que vicario es el que actúa en lugar de. Cuando lo nombran vicario juez eclesiástico es que es el que actúa en nombre del obispo ejerciendo la justicia eclesiástica. Eso es lo que está significando. Presentamos 3 casos de Michoacán, 3 regiones distintas de Michoacán. El estudio es más amplio. Esta es la parte que publica. El estudio es más amplio. Abarca, por ejemplo, en el Arzobispado de México no se consolidaron estas vicarías regionales, sino un poco más después. Les gustaba más el comisario. Hay una parte que es el estudio sobre la jurisdicción delegada de los comisarios, ¿sí? Un ejemplo de Michoacán y sobre todo el Arzobispado de México, ¿sí? Y cómo van utilizando estas 2
jurisdicciones delegadas a los obispos para realmente resolver problemas a veces muy, muy delicados. El ejemplo del caso que ponemos desde que fue foráneo, que fue vicario juez eclesiástico de Pátzcuaro, primero fue comisario y después fue delegado y después se volvió miembro del cabildo. Pero bueno, nada más para recordar, son estos 3 casos. Pedro Gutiérrez Rangel, Pátzcuaro, Diego Correa Udiño, Colima, Juan Pardo de Quesada, San Luis Potosí. Sí, son los 3 núcleos realmente. Hubo más, ¿sí? Celaya tuvo el suyo, hubo como 5 o 6 en esta época, pero de esos no tengo documentación. ¿Por qué me siento en estos 3 casos? Porque son los que tengo documentados. Nada más. Hay que ser bien, no les voy a tirar el rollo, no, son los más importantes, son los que pude documentar, nada más. Es que documentarlos es difícil, ¿sí? Los archivos parroquiales normalmente no están muy completos, hay que buscar los episcopales, entonces va uno armando las historias realmente por suerte, es decir, va saliendo, se va repitiendo, duraron mucho tiempo en sus lugares o lo documentaron mucho, cual fue el caso de Pedro Gutiérrez Rangel, y entonces podemos hacerlo. Por eso hay pocos estudios, más bien no hay estudios de este tipo, porque es difícil documentarlo, ¿no? Lo de Toluca, bueno, ahí Berenice está haciendo cosas muy interesantes, pero bueno. Además hay que revolver una gran cantidad de papel para encontrar la información. Tenemos los libros de gobierno y justicia de los obispos, tenemos los libros de actas de cabildo de Valladolid, y además tenemos procesos judiciales, actos y autos de aveniencia entre partes, correspondencia, actas e instrucciones del cabildo de la catedral, mandamientos y comunicados de los obispos, autos de visita, papeles sueltos, comisiones, nombramientos, recomendaciones, libros de visita. Y es así como podemos ir documentando la trayectoria de estos jueces regionales, ¿sí? Fíjense, y aquí, si se fijan, no toda la documentación está referida a la función judicial, pero toda es pertinente para comprender el papel del juez delegado. Cuando en la primera sesión les dije que mi objeto de estudio es la acción social judicialmente orientada, a esto me refiero. Es decir, si yo solo estudiara la acción del juez, todo esto podría ser adyacente, complementario, pero no central. Si yo me centro en la acción social judicialmente orientada, es decir, la acción, ¿sí?, que quiere hacer justicia institucional, toda la documentación se vuelve muy relevante. Toda la que me puede explicar el sentido, ¿sí?, implícito o explícito de la acción del juez eclesiástico para ejercer su función jurisdiccional. Por eso es importante definir muy bien el objeto de estudio. Bien, cierro el panel nada más para que quede claro. Bien, como no vamos a repetir a cada uno de ellos, ¿sí?, quiero nada más insistir en 10 características comunes, ¿sí?, y en 4 reflexiones generales sobre la operación de estos jueces concretos. Bien, ¿qué lugar ocupaban dentro de la responsabilidad judicial y pastoral de los obispos? Están subordinados al obispo, ejercen jurisdicción delegada, dependen del obispo. Recordemos que la función de justicia del obispo tiene una clara intencionalidad pastoral. Esta intencionalidad pastoral la explicamos en la primera sesión y vamos a regresar sobre ella, sobre todo en la siguiente sesión. Bien, ¿qué tienen en común estos jueces? Y yo sospecho que si estudiamos más casos vamos a documentar cosas semejantes, ¿sí? Bien, los 3 jueces eclesiásticos tuvieron un grado mínimo de bachiller, avalado por el Colegio de San Nicolás de Tolentino, fundado por don Vasco de Quiroga para la educación del clero en Michoacán. Vasco de Quiroga, de veras, ¿qué tipo? En serio, o sea, tiene una visión
de cancha. Bueno, fíjense, uno de ellos alcanzó el grado de licenciado por la Universidad de México. Por su formación y actuaciones demostraron ser clérigos letrados y bien preparados, quienes además hablaban la lengua dominante en la zona donde ejercieron su labor pastoral. Es decir, tenemos clérigos altamente profesionales. Segundo, antes del obispo Ramírez de Prado, que es el centro de esto, acuérdense que estudiamos la gestión episcopal del anterior de Ramírez de Prado, la sede vacante y Ramírez de Prado. Casi todos los beneficiados eran jueces eclesiásticos, cada párroco era un juez eclesiástico. Después de la visita general del obispo, ¿sí?, le quitó la facultad judicial a todos los párrocos y solo dejó algunos cuantos, ¿sí?, vicarios jueces eclesiásticos regionales. Aumentó las competencias considerablemente de cada uno de ellos. Y estos tres son un ejemplo muy claro de qué es lo que pasó. ¿Sí? Recorta el número de jueces, pero aumenta la jurisdicción. O sea, esta es una estrategia ya llevaba muy probada 500 años, ¿no? O sea, sabían lo que hacían. Pues estos pertenecen a este grupo selecto de beneficiados letrados, dependientes del obispo, que saben su oficio. Tercero, todos tuvieron práctica pastoral antes de ganar sus beneficios curados y antes de ser nombrados jueces eclesiásticos. Eran pastores experimentados desde antes. Es decir, conocían muy bien su oficio. Durante el tiempo de estudio, uno de ellos ganó un concurso a mejor curato, sin cambiar de la zona de San Luis Potosí, y otro ganó una canonjía magisterial en la Catedral de Michoacán. De los 3 jueces, 2 tuvieron sus parroquias en un lugar distinto a la sede del juzgado y su parroquia era de menor importancia. A ver, esto es importantísimo. El juez vicario regional ejerce en un territorio. Lo lógico es que la parroquia más importante, el párroco más importante de la región, sea el juez eclesiástico. No siempre fue así. Esto me he encontrado también en México, es decir, no siempre el de mayor importancia va a ser el juez regional. ¿Por qué? Porque quieren equilibrar los obispos los poderes. ¿Sí? Y como pudieron leer, el de Colima, el párroco de Colima, el párroco de San Luis Potosí eran unos pájaros de cuenta, es decir, eran unos sinvergüenzas, ¿no? Es decir, el de San Luis sí, el de Colima pues quería llevar agua a su molino, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Un párroco de menor jerarquía se vuelve juez regional y por lo tanto pueden equilibrar los poderes, ¿sí? Quinto, eran hombres para todo terreno y de todas las estaciones. Hacían varias cosas al mismo tiempo. Teniendo como base ser vicarios jueces eclesiásticos, fueron vicarios, curas beneficiados, cobradores de diezmos, jueces comisionados, jueces visitadores nombrados por el obispo para alguna materia en particular o una visita general a una región determinada. Hacían de todo, ¿sí? Ahora, ninguno de ellos, sexto, ocupó el cargo de comisario de la Inquisición. Esto es estrategia de Ramírez de Prado. Esto es de llamar la atención, pues no era raro que el juez regional fuera también comisario del Santo Oficio. Yo he documentado varios casos y ahorita hay una explosión en México de estudios de comisariatos de la Inquisición donde se están encontrando esto, ¿sí? Los jueces regionales son también los comisarios de la Inquisición, pues apenas lógico. El caso que encontramos es el único caso del San Luis Potosí. Y como ven, porque era un pájaro de cuenta, le quitaron su jurisdicción como juez eclesiástico porque utilizaba el de comisario de la Inquisición para hacer lo que se le pegaba a su regalada gana, ¿no? Pero bueno, entonces lo limitan, lo arrinconan, con esto lo pueden controlar. 8. En el cumplimiento de su deber enfrentaron problemas muy delicados y lograron resolverlos con medidas apegadas a la justicia y la prudencia. Algún día les platicaré de los criterios de la justicia. Como lo demuestra el caso de Pedro de Loaiza, un proceso judicial bien llevado podía derrotar calumnias, resistir el buen nombre de las personas, corregir las malas prácticas, pero eso requería necesariamente de un buen juez.
Y de repente me encuentro con esta característica, con que en Inglaterra una de las funciones más importantes de los jueces regionales era la restitución del honor de las personas, más que en la materia matrimonial. Y aquí vemos de estos, bueno, tenemos varios casos. O sea, ser un buen juez realmente era muy importante en una sociedad estamentaria. Noveno, ninguno de los tres fue un personaje célebre. Fueron sacerdotes del común, buenos pastores, con criterio de servicio y de justicia. Su trayectoria estuvo directamente asociada a la demostración de sus capacidades en el terreno de la acción. No hubo ascensos meteóricos y no parecen haber gozado de ningún privilegio especial por su posición. Tenemos el caso del de San Luis y el de Colima, que debían diezmos y se los cobraron, aunque fueran obligados. Les digo, con la pena, manito, pero te lo cobro, ¿no? Todo indica que la influencia regional sí estuvo directamente vinculada a su condición de juez vicario eclesiástico, que fue el corazón de su autoridad, pero definitivamente ¿sí? No gozaron de mayor privilegio. Caso raro, sí debo decirlo, es la larga duración de los dos, el de Colima y el de San Luis Potosí, los muchos años que duran en el cargo. ¿Sí? Por lo común no es tanto, entre otras cosas porque la gente se moría muy rápido. Cierro hoy con 4 breves reflexiones. ¿Sí? Primero, indudablemente, fueron recursos humanos muy valiosos a través de los cuales el prelado ordinario y su provisor hicieron valer su jurisdicción en materia de justicia, pero también en otras materias. ¿Sí? Colaboran en muchos niveles. Ahora, lo interesante es que cuando colaboran en otros niveles es por nombramiento, comisión especial por parte del obispo, pero su núcleo central es la permanencia como juez vicario. ¿Sí? Todos los casos pertenecen al clero medio, letrado y bien formado de la Iglesia novohispana. ¿Sí? Si no hay una profesionalización del cargo. Nos permite entender bien la importancia y cómo funcionan a nivel regional los juzgados. Yo puedo decir que en el Arzobispado de México tiene el mismo impacto, ¿sí? Aunque sean comisionados y todo. Y un llamado a la prudencia metodológica. El que estos tres hayan funcionado así no significa que todos van a funcionar así. Acuérdense que los historiadores por método somos inductivos, vamos de lo particular a lo particular a lo particular, lo cual significa que necesitamos muchos más estudios de este tipo para poder realmente afirmar que esta es la función. Yo sospecho que documentándola se va a confirmar, metiendo esta variable en que muchas veces fueron comisionados de la Inquisición, lo cual ya los convierte en otro tipo de funcionarios. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar hoy. Estoy muy emocionado por lo que estoy encontrando, ¿sí? Benedetta, pero apenas estoy rascando la superficie de lo que estoy encontrando, ¿eh? Apenitas voy a ir en la superficie, Dios me preste vida. Gracias.